gracia, viviendo en su vida, expresando su gracia. Bueno, gracia y paz para todos en Cristo Jesús. Qué bendición poder estar esta mañana con ustedes. Y bueno, oramos para que el Señor sea hablándonos, sea su Espíritu, sea su gracia, y podamos tener un corazón humilde, un corazón oyente para ser transformados por medio de su palabra. Padre, gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Queremos en esta mañana escuchar tu corazón, escuchar tu espíritu, hablando a nuestro espíritu y siendo transformados a la gloria y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, amados, el día de hoy es un tema que el Señor ha venido ministrando a mi espíritu, y no solo ministrando, sino es algo que durante este tiempo, esta temporada, he ido viviendo en mi interior, y hoy quiero compartírselos, y quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 4, del verso 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, hay algo muy interesante, y es a quién se dirige el apóstol Pablo, a quién fue escrita la carta de los Corintios. Y para poder tener un contexto, la carta de los Corintios fue escrita a las personas que hacían parte de Grecia. Y Pablo se dirige en sus dos cartas, en primera y en segunda de Corintios, a personas que habían salido de Grecia con una mentalidad de Grecia y con unas problemáticas muy serias en el área sexual. Recordemos que Grecia era conocida por su desenfreno en el área sexual, y es lo que nosotros vemos reflejado en la primera carta a los Corintios, y lo que Pablo aborda, y cómo con la sabiduría del Señor Él los aborda y les dice: oh santos de Corintios. Los aborda desde su identidad, los afirma desde su identidad en Cristo, pero también les dice que para Él no es gravoso, ¿sí?, recordarle las mismas cosas, y para ellos es seguro, y está hablando de la obra de la cruz. Recordemos que lo he venido diciendo desde hace varios años, que cuando un hijo de Dios peca, en lo mismo, el problema está en que todavía no ha comprendido con exactitud y plenitud la obra de la cruz. Y eso es lo que él hace en la primera carta, porque él sabe que solo la obra de la cruz, cuando a una persona se le refleja que ha sido insertado en la muerte, sepultura y resurrección del Señor, que comprende lo que dice Romanos capítulo 6, versos 6 y 11, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El verso 11 dice: considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, Pablo está frente a una audiencia que viene saliendo de una mentalidad del yoísmo, del humanismo. Recordemos que las personas de Grecia
tenían una mentalidad de humanismo, ¿sí? Como semidioses. Se creían lo máximo, súper orgullosos, prepotentes, autosuficientes. Y aunque ellos están en Cristo, esta es la mentalidad que ellos vienen arrastrando. Y la segunda carta a los Corintios es una carta donde Pablo defiende su ministerio, porque ellos ven a Pablo como algo poquito, un apóstol pequeño, un apóstol insignificante, ¿sí? Por la misma mentalidad que ellos vienen manejando antes de llegar a Cristo. Una mentalidad de superior, de humanismo, de supérate, de que creerse lo mejor por encima de los demás. Entonces, frente a esto, el apóstol Pablo les dice que hay un tesoro, y ese tesoro es Cristo, y que ese tesoro está en vasos de barro. Y esto me hace pensar en que Dios empieza a hacer un proceso en la vida de nosotros muy profundo para que nosotros podamos reflejar a Cristo, o que se refleje Cristo a través de esa vasija de barro. Pero no es el barro el que le dice cómo al alfarero hacerlo. Y Dios tiene que a veces permitir procesos difíciles y duros en la vida de nosotros para derribar el orgullo, para derribar la prepotencia, para derribar la autosuficiencia, ¿sí? Y llevarnos a ser moldeables, para moldear a Cristo en nosotros. Porque Jesús no se puede expresar en una persona que es autosuficiente, que es arrogante, que es orgullosa. Y los procesos que hemos venido viviendo en la vida de nosotros tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el Señor quiere que nosotros empecemos a morir a todo lo que no es Cristo. Y entre más nos resistimos, entonces el Señor, cuando el barro está muy duro, ¿qué hace el alfarero? Le echa más agua. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros. Y el agua representa el Espíritu Santo, representa la palabra. Y es cuando el Señor tiene que vertir más palabra, pero no una palabra donde nos llenamos de intelecto bíblico, sino una palabra que es como un martillo que va quebrando estructuras, va quebrando argumentos, va quebrando fortalezas. Es como una espada que penetra en lo profundo, que va y toca esas áreas profundas en la vida de nosotros, donde el Señor nos habla, donde la palabra es como un fuego que quema nuestro interior y le decimos: Señor, acá estoy. Señor, me abandono en tus manos. Señor, ya no quiero ser más terco, ya no quiero ser más orgulloso, ya no quiero ser más autosuficiente, Señor. Gracias, porque todo este proceso me ha llevado a depender absolutamente de ti. Tú eres mi todo, tú eres mi vida, Señor. Y he entendido que todos estos procesos es para que el tesoro que está dentro de mí, que es Cristo, pueda reflejarse a través de mi vida. Y es algo muy lindo, porque si algo ministra en mi corazón es como un tesoro que es Cristo Jesús está dentro de una vasija de barro. Y a veces nosotros, en una necedad que no logro entender en la vida, es que creemos nosotros que guardamos al tesoro, cuando es el tesoro el que nos guarda a nosotros. Y solo Dios hace esto, solo papá hace esto. Y esto es muy loco, de que el Señor tome un tesoro que es Cristo y lo ponga en una vasija de barro, porque en la lógica humana, y eso es lo que el Espíritu Santo quería trabajar en la iglesia de los Corintios,
que ellos se creían superiores, se creían los super, ¿sí?, humanos. Y ellos querían trabajar su orgullo, quería trabajar su autosuficiencia, ¿sí? Quería trabajar su idolatría a ellos mismos, que ellos podían hacerlo todo. Y por eso él también aborda a los corintios y les dice: no vine a ustedes con sabiduría humana, sino con la demostración del poder del Espíritu de Dios. Y esto es tremendo, hermanos, esto es tremendo. Por eso el Espíritu Santo en esta carta les habla y les dice: ustedes y yo somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro, hermanos, somos vasijas de barro. Para que ellos no se creyeran muchas cosas en su vida. Y por eso en el texto dice: para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino sea de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacernos entender, iglesia. Porque hoy el mundo entero parece a la época de los corintios. La gente se cree superior, se cree mejor que los demás. Hay un orgullo, una soberbia. Y el Señor quiere trabajar en esto, en la vida de nosotros. Y entonces empieza el apóstol Pablo a hablar. Y quiero que veamos algo. En el capítulo 4 y en el verso 1 dice: por lo cual tenemos nosotros este ministerio. ¿Y cuál es este ministerio? El ministerio del sufrimiento. El ministerio del sufrimiento. Y yo sé que esto no gusta mucho, y yo sé que esto no es lo que a la gente le interesa escuchar, porque hoy tenemos el evangelio de la prosperidad, el evangelio que todo tiene que salir bien, que todo tiene que funcionar, ¿sí? Pero el apóstol Pablo viene ahora a decirles cuatro cosas inevitables que vamos a vivir en nuestra vida en el Señor, pero también cuatro garantías. Y qué importante que nosotros podamos entender que si el Señor Jesús, nuestro Señor, vivió momentos de tribulación, de soledad, de angustia, de dolor, y nuestro apóstol Pablo vivió lo mismo, ¿por qué nosotros seríamos la excepción? Entonces es algo que no estamos entendiendo. El evangelio no se trata de que todo salga bien, ¿sí? Exteriormente, el evangelio, lo hemos venido diciendo, es que todo esté bien en mi interior. Que a pesar de yo pueda tener gozo, pueda tener paz, pueda tener vida y pueda moverme en el poder y la autoridad del Espíritu Santo para enfrentar lo que está pasando a mi alrededor. Y quiero que veamos entonces las cuatro cosas que el apóstol Pablo dice en el verso 8: y estamos atribulados, ¿sí?, mas no angustiados, en apuros, lo segundo, apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y qué importante es que nosotros podamos tener esto en cuenta. Y yo no sé en qué etapa tú estés viviendo ahora en el Señor. Yo no sé si tú estás siendo en este momento atribulado, estés en apuros, estés perseguido o estés derribado. Pero cualquier cosa que sea, el Señor la está permitiendo en la vida de nosotros. Si estamos siendo atribulados, ¿sí?, si estoy siendo angustiado por alguna, en apuro, ¿sí?, si estoy siendo perseguido o derribado. Pero lo que sí sé es que Dios está permitiendo eso en la vida de nosotros. Y si tú no estás viviendo algo en este momento, seguramente lo has vivido o seguramente lo vas a vivir. Porque Dios tiene un propósito.
Y es que nosotros experimentemos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. Porque si no hay muerte, no hay vida en el Señor. Pero algo que me llama a estas 4 cosas es el efecto del Evangelio en la vida de nosotros. Yo puedo estar atribulado, pero el hecho de que yo esté atribulado, lo que hace la formación de Cristo en mi vida es que yo no esté angustiado. No importa lo que estemos pasando, no importa la tribulación tan severa que estemos viviendo, pero la vida interior del Espíritu de Dios en mi vida, el poder de la palabra en mi interior, hace que yo pueda estar en paz, en reposo. Y ese es el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo estoy en medio de la tribulación, experimentando en mi cuerpo la muerte de mi carne, de mi yo, de mi autosuficiencia, de cómo manejar las cosas a mi manera. ¿Cómo manejar las cosas a mi manera? Cómo el Señor me lleva a depender profundamente de su Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde empieza su gracia. Y Pablo lo dice claramente, es una experiencia que todos nosotros tenemos que tener en nuestra vida en el Señor. Un verdadero creyente. No este evangelio falso, sino el verdadero evangelio nos lleva a experimentar una dependencia profunda del Señor, a morir a nosotros, a morir a nuestro yo, a morir a nuestro orgullo y depender del Señor. Y esa es la única forma en que nosotros podemos realmente experimentar la paz y el gozo del Señor y no entrar en un desespero. Y miren, lo segundo, en apuros, mas no desesperados. Puedo estar en un apuro muy duro en mi vida, pero no estoy desesperado. Estoy descansado en el Señor, porque conozco realmente a Cristo y su gracia es suficiente. Y cuando tú y yo estamos siendo formados por el alfarero, ¿sabes? Uno dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte en Cristo. Esta es una experiencia real y profunda en nuestro interior. Perseguidos, mas no desamparados, y derribados, pero no destruidos. Y qué tremendo esto cuando situaciones de la vida, ¿sí? O cuando vienen ataques de Satanás a nosotros, podemos ser derribados, pero no destruidos. Puedo ser derribado, puedo recibir muchos golpes. Y como un boxeador que está en la lucha y recibe muchos golpes y cae a la lona, nosotros podemos caer a la lona. Pero ¿sabes? Viene la gracia del Señor y nos levanta. Nos levanta. Y hay algo muy importante en todo el contexto. Cuando nosotros venimos a ver los capítulos 3 y 2 de la carta a los Corintios, a la segunda parte, hay algo que me ministra mucho, y es que Pablo dice, el Padre de consolación. Y aquí la segunda carta toma un tono diferente a la primera carta a los Corintios. Ya es un Pablo más procesado por el Señor. Un Pablo que ha experimentado la consolación del Señor para consolar a los demás. Y es que cuando tú y yo pasamos por tribulación, pasamos por angustia, pasamos por problemas adversos, entonces el Señor nos consuela.
El Padre de consolación, el Espíritu Santo, nos consuela, y esa consolación nos lleva a consolar a los demás. Cuando tú estás en la lona, cuando tú sientes que esto te está superando, el Señor, con su amor, con su consolación, es que Él es el único que hace que experimentemos su muerte en nuestro cuerpo y al mismo tiempo nos consuela con amor, con gracia, con misericordia. Solo Él lo puede hacer. Solo lo puede hacer. Pero sabes, cuando hemos pasado por esta escuela, después hemos sido entrenados y el Señor nos levanta de todo esto, es ahí donde Él quiere brillar a través de nosotros y fluir con gracia y amor hacia otras personas. Y que no seamos duros, implacables, sin misericordia por las personas. Y ¿sabes qué es lindo en todo este proceso? Que es como que el Señor nos da un discernimiento y vemos a otras personas y podemos entender y saber en qué proceso está esa persona. Y podemos discernir en qué etapa está y poderla consolar y decirle: sabes, papá es bueno y el Señor te va a levantar y el Señor es fiel y lo que Él prometió lo va a hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero terminar con el último pasaje, con el último verso, y que está en el verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y este pasaje ha venido ministrándome profundamente todo este tiempo. Porque cuando experimentamos la muerte del Señor en nuestro cuerpo, vamos a experimentar la vida de Él a través de nosotros. Nosotros a veces, y la iglesia, y lo veo en la iglesia del Señor, de una generación que quiere ver la gloria de Dios, quiere ver milagros, señales, quiere ver el poder de Dios actuar en su vida, pero no quieren cruz, no quieren muerte en su vida. Y de alguna forma hemos malinterpretado la muerte. Hemos visto la muerte como algo negativo. Pero la muerte de Jesús no fue negativa. La muerte de Jesús absorbió la muerte del pecado. ¿Sí? Y la muerte de Jesús es un diseño eterno. Porque sin muerte no hay vida. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y queda solo y muere, no da fruto. ¿Y sabes por qué dice queda solo? Yo recuerdo hace algunos años, creo que 4 años atrás, algunos conocen al pastor Abel Ballesteri, y en medio de mi proceso de morir a mí mismo, de morir a la carne, de morir al yo, de morir a la autosuficiencia, de morir al orgullo, de morir a todo lo que el Señor quería que muriera la iglesia de los Corintios, porque venían de una mentalidad de Grecia. El pastor me dice: ¿sabes qué, Andrés? Te tengo que soltar y tienes que quedar tú solo con el Señor. Y en ese momento a mí me pareció muy duro lo que me dijo, pero tiempo después lo entendí. Yo necesitaba quedar solo con el Señor. Y eso es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana. No malinterpretes lo que te está pasando. Sí, es duro, es durísimo pasar por la cruz y morir a nosotros. No es fácil, sí. No es fácil. Pero el Señor está ahí dentro de nosotros. El Señor dijo: yo estaré contigo todos los días. Está su gracia, está su poder, está su espíritu, pero también está su consuelo.
y está su vida adentro de nosotros. Y el Señor te está diciendo, no estás solo, estás cara a cara conmigo. Estás cara a cara conmigo. Y quiero que me sigas viendo en medio de tu proceso, en medio de tu tribulación, en medio de tu apuro, en medio de tu persecución. Y en medio cuando te derriban situaciones o el diablo te da un golpe muy fuerte y terminas en el piso. Quiero que me mires a mí, no mires las circunstancias, no mires las personas, quiero que me mires a mí, porque cuando tú me miras cara a cara, entonces eres transformado de gloria en gloria y te vas a parecer a mí cada día. Y entonces aquí es donde podemos concluir que todo lo que vivimos, Dios lo usa para experimentar en cada parte de nuestro cuerpo la muerte del Señor. En cada área de nuestro ser, el Señor va a llevarnos a experimentar la muerte de esa área que ha estado tanto tiempo sin Él, tanto tiempo viviendo independiente, tanto tiempo viviendo en las fuerzas. En tu área emocional, en tu área psicológica, en tu área sexual, en tu área económica, en tu área de salud, en tu área familiar, en todo lo que es el ser. Entonces, Señor, no quiero otra cosa que tu vida fluyendo a través de mí. Fluyendo, 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 fluyendo. Ser débil, ser frágil es algo hermoso en el reino de Dios. Quiero que terminemos orando y que el Señor traiga mucha luz sobre esta palabra, que la puedas procesar bien en tu interior y le puedas decir: Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque yo estaba quejándome y hoy entiendo, Señor, de que todo lo que yo he vivido lo quieres usar para expresar tu vida y tu consuelo a otros y tu poder a otros. Gracias porque tú me amas profundamente. Tú me amas, Señor, tú me amas. Gracias. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, un Padre de misericordia y el Padre de consolación, Señor. Y tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Y descansamos y confiamos en ti y nos abandonamos en ti por completo, Señor. Y crucifica lo que tengas que crucificar de nosotros, Señor. Y mata lo que tengas que matar de nosotros, Señor, para que tu vida sea fluyendo a través de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Aquí estamos, somos tuyos, te pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros. Somos tus siervos. Y ser siervo significa que ya no tengo voluntad propia y que mi identidad es la que me das tú, que eres mi Señor. De eso se trata el Evangelio, de quién me gobierna. Señor, solo quiero que me gobierne tu vida, que tú me gobiernes, que tú seas mi Señor en todo, Señor. Ya no quiero ser más autosuficiente, ya no quiero depender más del hombre, Señor, ni confiar, Señor, porque mi respuesta está en ti. Tú eres mi respuesta, pero también nos levantamos en la autoridad que tú nos has dado, Señor. En ese poder y en esa autoridad que tú nos has dado sobre las circunstancias, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos que se han reunido hoy y sé tu amor abrazándolos y la buena obra y el propósito que tú estás cumpliendo allá en ellos. Sé que se va a seguir, Señor, cumpliendo y sé que es una iglesia poderosa en autoridad y en mentalidad.
Señor, porque tienen la mente de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, porque todo lo que hemos vivido tiene el propósito de reflejarte. A ti sea la gloria, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, gracia y paz del Señor. Les amo un montón. La pastora Sara les manda un gran abrazo. Les amamos y estamos conectados ahí. Ha sido una semana muy compleja, muy difícil. Mayecita les estará contando. Les amo. Y bueno, seguimos allí en oración. Y con el favor del Señor nos vemos el martes. Gracia y paz. Bendiciones.